Bueno, mis amados, que Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Amén. Le damos gracias a Dios porque un día Él pagó el precio por nuestra culpa y nuestro pecado. Y ahora somos parte de la familia de la fe. Y como iglesia somos la novia del Cordero. Ese Cordero que es Cristo, que se ofreció por nosotros. Mis amados, si leíamos en la epístola a los Romanos, capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 11. Y el título de la disertación de hoy, en cuanto a lo que Dios le habla al apóstol Pablo, en lo referente de que Dios otorga paz. Dios otorga paz, acceso a su gracia y una esperanza de vida eterna. Amén. Amén. Tenemos esa confianza, como el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia en Roma. Una iglesia batalladora, una iglesia afligida, pero con esperanza. Una iglesia atribulada, pero en paz. Una iglesia, ¿sí?, que ha sido zarandeada, pero con una esperanza en Cristo, en Dios. Y por eso el título, Dios otorga, Él da. Y este dar es que ese es lo que Él te da, no se te va a quitar. Es otorgado. Pero de igual manera tenemos acceso a su gracia y a una esperanza de una vida eterna. Amén. Amén. Y leíamos entonces en este capítulo 5 de Romanos, y el título en la versión de la Reina Valera es Resultados de la Justificación. Pero encontramos, mis amados hermanos, que cuando miramos en este pasaje, que por la fe en Jesucristo, hemos sido justificados. Y eso lo entendíamos cuando leíamos desde el capítulo 3 y el capítulo 4 de Romanos. Somos justificados por la fe en Jesucristo, pero también reconciliados con Dios. Reconciliados. ¿Por qué reconciliados? Porque estábamos enemistados a razón del pecado, a razón de llevar una vida contraria, opuesta a la voluntad de Dios y a la salvación, que es a través de Jesucristo. Ahora, mis amados, ¿cómo se porta una persona que está enemistada con otra? ¿Será que ay, cómo estás? Y conversa? ¿Cómo es? Te escucho. Indiferentes. Pueden estar en el mismo techo y ¿será que se saludan o se miran? No, eso. Se ignoran, dan la espalda ahí. Si este va por aquí, este por acá, que es más cortico. Y es en el ámbito espiritual nuestra condición cuando estamos no conciliados. Estamos enemistados. Y la gente le dice, oiga, ¿por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no busca de Dios? Eso es pérdida de tiempo. Lea la Biblia. Yo sé para qué lo voy a leer. ¿Le suena algo parecido? Sí. Cuando la persona está, ¿yo para qué voy a hablar con esa persona? Y las personas estaban así, igual que nosotros, enemistados con Dios. Y cuando nos hablaban la palabra, ya estamos predispuestos, ¿no?, a no entender, a no aceptar, a cuestionar, a criticar, porque estábamos enemistados. ¿Qué se espera de una persona que está enemistada? ¿Sí? Y así estábamos nosotros. Pero por eso en Cristo somos reconciliados, por lo cual a aquellos los cuales hemos puesto la fe en Jesucristo,
somos justificados. Justificados, acuérdese, es que a través de lo que hizo Cristo, de tomar nuestro lugar en la cruz como condenado, llevar el pecado, la culpa, ¿sí? Él ahora nos determina como justos, inocentes. Son justos. Él pagó ya la culpa, la sentencia de muerte fue sobre él. Él murió por nuestros pecados. Amén. Amén. Y vemos, mis amados, que esos que hemos puesto la fe en Jesucristo y somos reconciliados, ¿sí? Él nos otorga. Usted le otorgó Dios la paz. No cualquier paz. La paz y el acceso a su gracia, a ese regalo inmerecido y una esperanza, escuche bien, gozosa de tener esa relación con Dios y una vida eterna con Él. Amén. Amén. Que empezó desde que usted creyó en Jesús. Y cuando estemos ahí con Él, oh, maravilloso más. Por eso nos habla del gozo de la salvación. Ahora, incluso en medio de las aflicciones. ¿Ah? No puede ningún ser humano, incluso ningún creyente, decir, no, yo nunca tengo aflicciones. No, voy de cochecito ahí, rico. Sí, tenemos el gozo de la salvación. Tenemos, dice la palabra de Dios, que el gozo de Dios es nuestra fuerza, nos dice Nehemías. Pero llegan aflicciones. Por eso el salmista va a decir, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar. La Biblia nos dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Pero entonces, mis amados, pese aún, incluso a las aflicciones, vamos a tener esa paz. Incluso a esas circunstancias tenemos esta salvación. Amén. Amén. Ahora, hay una pregunta entonces que es, ¿cómo puede ser esto? Que en medio de las aflicciones o en medio de las circunstancias, digamos, gozosas, alegres, podamos tener paz. ¿Cómo así, hermano Andrés? ¿Cómo así? Hay gente, imagínense que hay gente que en la felicidad no tiene paz. ¿Sí? Porque dicen, es que yo no me merezco esto. Y algo se inventan para, oiga, pero disfrute su familia, disfrute que lo están, ¿sí? Un cumpleaños o lo están visitando. Y lo visitan y está, ¿por qué será que me habrán visitado? ¿Será que vienen a ver cómo está la casa? ¿Será que...? ¡No! Tenga la paz, el gozo, disfrute. Sea que vengan a ver la casa, lo que sea, pero quien está viviendo con usted en la casa es como sabe cómo está su casa, que es su corazón, su vida. Esa es la paz. No quiere decir que vamos a dejar la casa desordenada, no, tampoco. Pero sí, mis amados, sí, porque a veces hasta estamos con salud y llega alguien que está dando una virosis y al ratico yo creo que me va a dar también. Yo creo que, uy, ¿qué pasó? Estoy como afiebrado. Tenga cuidado. Dios nos da la paz en medio de la aflicción y en medio de la alegría, del gozo. Amén. Cuando nos visitan, y cuando se van, no, gracias Dios porque me visitaron, gracias porque mis hijos, mis nietos, gracias porque mi esposa me llamó, gracias porque en fin, alégrese, gócese. Pero volvemos ahora al tema de la aflicción. ¿Cómo en la aflicción podemos tener paz? ¿Cómo? Que en medio de la aflicción puedo experimentar la verdadera paz. No la paz, la verdadera paz. Escuche, mis amados, escuche bien. La respuesta es que el amor de Dios fue derramado en usted. Dice la palabra de Dios aquí en esta lectura de Romanos capítulo 4, versículo 5. El amor de Dios fue derramado en el creyente, en usted como creyente, como hija, hijo de Dios.
El amor de Dios le permite a usted, aunque esté en aflicción, esté en circunstancias difíciles o contento, alegre, disfrutar de esa paz, Y ese amor de Dios viene a través del Espíritu Santo que es derramado, que está en usted, que ha hecho habitación. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y da testimonio que usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Nos dice Romanos capítulo 8, versículo 16. Pero mis amados, esto no es cualquier amor. No es el amor temporal. Dice, porque el amor de Dios, y el amor de Dios no está sujeto a las circunstancias. De que hoy sí te amo, mañana no está condicionado. Por eso las aflicciones o los momentos de alegría temporal no van a quitarnos la paz. Porque tenemos el amor de Dios. Escuche bien, sino el amor que nos dice Primera de Corintios capítulo 13. Allí en Primera de Corintios nos habla de las características de ese amor ágape, ese amor de Dios. Dice que el amor ese puede llegar a ser sufrido, pero es benigno. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor dice que nunca dejará de ¿qué? De ser. Ahora, luego en la primera epístola de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice por qué es ese amor nunca deja de ser. Ese amor ágape. Porque Dios va a decir, yo soy amor. Dios es amor. El amor de Dios, el cual es Dios, está en usted. No un amor temporal, no un amor circunstancial. Y luego en esta epístola de Primera de Corintios capítulo 13, Pablo va a decir que hay tres en la cual se da la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de esto es el amor. No un amor en la cual si nos aman, les amo. Jesús dijo así, no vamos a amar porque es que como me aman, entonces, yo sí les amo. Estoy en deuda porque me aman. No. Sea que te amen o no te amen, ámalos. Sea esa hija, ese hijo, ese vecino, ese compañero de trabajo, ese esposo, esa esposa. Ámalos. Y ese es el amor con el cual Dios te ama a ti y me ama a mí. Amén. Mis amados, frente a eso, este es el amor, el cual, escuche bien, no es un amor temporal, no es un amor egoísta, no es un amor hedonista que busca solamente el placer, no, el disfrute temporal, no, ni tampoco es un amor que solamente se deleita en que sea él el centro o ella el centro, todo gira alrededor de mí. Ella no vive sin mí y yo no puedo vivir sin. No. Dios nos dio ese amor, que aunque nos rechacen y nos digan, oiga, usted sí me ha tenido paciencia, y uno se ríe por dentro, ¿no? Porque el amor de Dios está en ti. Está en ti. No es porque seamos, que soportamos y tiene cómo me soporta este hombre, cómo me soporta esta mujer. Porque el amor de Dios fue derramado en ti. Amén. Mis amados, sí, para ir ya desde el punto de vista profundizando más aún, regálenme otros minuticos. Encontramos unas características sobre esto del amor, de la paz y del acceso que tenemos a través de la fe en Jesús. Y lo primero sobre esto es que la paz con Dios. La paz con Dios. Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz para con Dios. ¿En qué consiste esa paz para con Dios? En la cual, escuche bien, somos primeramente justificados. Usted debe arrepentirse, debe decir, Señor, aquí está mi vida.
tómala, te entrego mi vida, te entrego mis buenos tiempos, mis situaciones difíciles, todo mi mal, todo lo entrego a ti. Por la fe, primeramente tenemos eso a través de la justificación, la salvación, en la cual somos declarados justos ante Dios por la obra de Jesucristo. Y ya no estamos enemistados ni enojados, estamos ahora en amistad. Ahora somos hijos amados, no criaturas, solamente hijos e hijas de Dios, amados. Y tenemos esa paz. No una paz en la cual no, como tengo tanto dinero en el banco o tengo nadie, no, yo no me meto con nadie. No, esa paz es temporal, porque aunque usted no se meta con nadie, hay muchos que se van a meter con usted, ¿sí? Por envidia o cualquier circunstancia, y le van a quitar esa paz temporal. Pero la paz que tenemos para con Dios es saber de que no tenemos la deuda a razón de la maldad y el pecado en nuestra vida. Segundo, mis amados hermanos, la gracia de Dios nos habla aquí. La gracia, ese favor inmerecido, nos dice el versículo 2 de Romanos capítulo 5. Nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué? Firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos a través de la fe en Jesús esa entrada a la gracia, en la cual usted no llega solamente a saber o conocer de que Cristo pagó el precio por tu pecado y por mi pecado, sino que reconocemos que necesitamos y aceptamos esa obra y le decimos: Señor, aquí está mi vida, tú entregaste tu vida por mí, ahora yo quiero entregar mi vida a ti, vivir para ti, Señor. Esa es gracia. La gracia es ese don de Dios, en la cual nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que por gracia somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe, y es por fe en Cristo. Y tercero, la esperanza en las tribulaciones. Como compartíamos aquí en el capítulo 5 de Romanos, versículos 3 y 5, dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Por eso tenemos paciencia, porque aunque tengamos tempestades, huracanes, dice la palabra de Dios que Jesús, cuando le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar de Galilea, y dice la escritura que ellos fueron encomendados, y en medio de ahí, de ese lago, hubo una gran tormenta, y luego Jesús se manifestó e hizo callar la tormenta. Luego Isaías capítulo 43 dice que aunque pasemos por aguas, estas no nos anegarán, ni el fuego arderá en nosotros, dice la escritura. Y encontramos que tenemos esa esperanza, pero también nos dice que esta produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor que es Dios, ese amor que nos permite tener esa confianza que va a ser zarandeada, sacudida, pero que va a producir paciencia. No soportar por soportar, no, yo ahí soportando, aguantando, me toca aguantar. No, Dios a través de ese amor te va a dar paciencia. Amén. Y no vas a quedar avergonzada, no vas a quedar avergonzado. Y en cuarto lugar, la magnitud del amor de Dios. La magnitud, cuando habla de magnitud, quiere hablar de qué tan grande, cómo es la dimensión del amor, la magnitud. Dice el versículo 6 y 11 del capítulo 5 de Romanos. Permítame leer para usted. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moría alguno por un justo,
Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor. ¿Qué hace Dios? Muestra. No es un amor teórico, no es un amor que solamente son palabras elaboradas, románticas. No, muestra acción. Acción, muestra su amor. ¿Para quién? Para con nosotros, usted y yo y nuestra familia difusa en Azugá, Colombia, y la humanidad está ahí. Para con nosotros, en que siendo aún pecadores. No se quede ahí, es que yo soy pecador, es que yo soy malo, es que no, para mí no hay perdón. Escuche, no se quede ahí. Que aún siendo pecadores, Cristo dio la respuesta. Cristo murió por usted y por mí. Murió por nuestros pecados. No te quedes en el pecado, no te quedes ahí, no. Cristo es la respuesta en ese amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, murió por usted. Amén. ¿Cuántos se gozan en esto? Yo me gozo. Ahora también termina diciendo, pues mucho más estando ya ahora usted perdonada, perdonado, justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira venidera. Amado amigo, la palabra de Dios dice que el día de salvación, Señor, está abierta. Pero llegará ese día en el cual la iglesia, los redimidos, seremos llamados a encontrarnos con Él. El rapto. Luego dice que los que se van a quedar aquí enfrentarán la ira de Dios. La ira de Dios. Ahora, aquí no dice ni tu nombre ni mi nombre. ¿Por qué quieres no estar con Dios, sino enfrentando las consecuencias de la ira de Dios? Dios dice la Escritura sobre ello, que la iglesia, lo que hemos creído, no enfrentaremos la ira de Dios. La ira, salvos de la ira. Ahora, ¿por qué? Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué continúas enemistado si ya Dios a través de Cristo pagó el precio para estar reconciliado? Él quiere nuevamente volver a estar reconciliado con usted y con toda la humanidad. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide no reconciliarte con Él? ¿Qué te impide? Déjame decirte que eso que piensas que te impide no es más grande que el amor de Dios. Y no es más grande que la obra que hizo Jesús. Solamente es hablarle a Él y decirle, aquí está mi vida. Señor, en este momento renuncio a mí, renuncio a mi pasado, renuncio a mis planes para que seas tú mostrándome los tuyos. Reconozco que soy pecador, reconozco que he llevado una vida contraria a la cruz, contraria, enemistada contigo. Ahora quiero entrar por gracia, por la fe en Jesús, a esa gracia, a esa salvación. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias. Tu palabra ha sido expuesta. Señor, gracias por lo que nos has otorgado, esa paz, ese acceso a tu gracia y esa esperanza en la vida eterna. Gracias porque esa paz nos permite estar reconciliados contigo y aún en las tribulaciones y los momentos difíciles. Gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza pese a las tribulaciones, porque tú estás con nosotros, porque somos tus hijos, somos tus hijas. Gracias porque ya no estamos, Señor, alejados, sino nos hiciste cercanos a través de Jesucristo.
Señor, oh Dios eterno, gracias porque el fundamento de esos beneficios que tenemos de la salvación es por fe, en la cual en la fe en Jesucristo no solo nos perdona los pecados, sino que también nos reconcilias contigo. Nos das esa gracia para sostenernos y de igual manera vivir en esa esperanza puesta en ti. Gracias por ese amor incondicional. Gracias. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén.